Bueno, chicos, ¿qué tal? Como les comentaba recién, por, por mensaje tengo un compromiso y no, la verdad que hoy no me puedo quedar quizás esos 15 minutitos que nos quedábamos siempre. Bien, empecemos. Empecemos. Esta sería la clase. Igual, obviamente, a medida que vayan llegando, los que quieran a presenciar la clase, por supuesto que son bienvenidos. Tenemos la clase 4 de administración. Mi idea es, estuve estudiando, estuve viendo un poco los finales de ustedes, hoy es hacer rentas. ¿Por qué rentas, dirán ustedes? Primero, porque aparecen muchos más ejercicios de rentas que de lo que a tasas se refiere. Y los que aparecen de tasas son generalmente más fáciles de comprender y no involucran que pasemos quizás por toda la teoría de tasas, que yo le dije que podía ser complicado. Así que lo que vamos a hacer es entender bien rentas que generalmente entra o uno o dos y muchas veces reemplazan el ejercicio de tasas. Después en un futuro también vamos a ver técnicas de proyectos de inversión, vamos a ver el BAM. Esos suelen entrar y no son complicados. Bien, tenemos rentas. ¿Qué es una renta? Primero, ¿qué es una renta? Todo esto obviamente lo estoy sacando, la nomenclatura, hay un montón de nomenclaturas, pero todo esto lo saco de los apuntes que les mandé, que es una renta. Una renta es una sucesión de pagos cobros o también un mix de ambos que tienen dos particularidades, que son vamos a poner otro color, periódicas o periódicos, pagos o cobros, son periódicos y también son equidistantes. Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo principal es la típica jubilación. Que este es un tipo de renta especial que lo vamos a ver porque a veces también ejercicios de estos suelen estar en finales. La jubilación es un tipo de renta perpetua llamada perpetuidad. Perpetuidad. ¿Cuál es la característica de la perpetuidad? La perpetuidad, el N, o sea, los periodos, en donde esa inversión que uno hace, teóricamente por aportes en la ANSES, se devuelve a través de cuotas y equidistantes, perdón que se me conecta igual creo que me siguen. Son N periodos en donde uno, después de haber hecho una inversión inicial, después vamos a ver que esa inversión en realidad es un valor actual, es un monto que está en el banco,
vamos a recibir n periodos, cuotas, que esos n periodos son considerados altos, pero esto alto, matemáticamente, vamos a poner matemáticamente, esto quiere decir que n, o sea, el periodo, durante el tiempo en el que nosotros vamos a recibir nuestras cuotas, tiende a infinito. Esto es para encontrar una fórmula cerrada de una perpetuidad económica, digamos. Pero obviamente tengan en cuenta que el infinito no existe, el infinito es puramente teórico, pero nos sirve justamente para encontrar fórmulas cerradas. Bien, tipos de rentas que nos podemos encontrar. Tipos de rentas. Tenemos, vamos a poner así, es un cuadrito muy similar al que tienen ustedes. Rentas tenemos de dos tipos. Tenemos la de evaluación, o también llamada valuación. Al final del periodo. Obviamente el final del periodo está asociado con n. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos cuál es lo que se llama el valor final. Y a su vez, de la evaluación o valuación al final del periodo, esa renta, tenemos dos tipos. Una que es a cuota vencida. Esta también es llamada la ordinaria, porque es la más común. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, nosotros depositamos cuotas todos los meses y queremos saber durante un periodo de, no sé, 12 meses y queremos saber cuál es el valor final de esa renta, que podría ser tranquilamente la deuda de una tarjeta de crédito. Y después tenemos otro tipo, que es de cuota adelantada. Tenemos también la evaluación, o también valuación, ahí llegó Nico, lo admito, admitir, espera un poquito. ¿Qué tal, Nico? No sé si me escuchás, yo ya, como había comentado, empecé más o menos a grabarles y seguimos grabando. Te pongo más o menos en tema. Vamos a ver rentas. Después vamos a terminar de ver lo que son tasas, pero les decía que también estuve viendo lo que es el tema de cómo le toman tasas a ustedes y ejercicios que tengan que ver con tasas, y no son complicados, es decir, no les quieren dar muchas vueltas, y muchas veces en los parciales lo que hacen es sacar el ejercicio de tasas y meter dos ejercicios de renta, por ejemplo. No solamente de distinguirlas, sino también de calcularlas. Y acá estamos haciendo un pequeño resumen de qué es una renta y cuáles son los tipos de renta. Bien, estábamos siguiendo, bueno, tipos de rentas. Obviamente
lo que dije es el ejemplo principal de una renta, es una jubilación, y una jubilación se entiende a nivel rentas como una perpetuidad, que es un caso particular de una valuación al inicio del periodo, pero matemáticamente con n igual a infinito. O sea, se supone que uno, a través de haber depositado un monto inicial que está en una entidad, llámese ANSES, llámese un banco, uno va a recibir una cuota periódica que encima es, digamos, vencida, al infinito, si se quiere, si la vida de uno dura tanto. En realidad es un periodo considerablemente alto y matemáticamente se interpreta como n tendiendo a infinito para llegar justamente a esa fórmula, que es así, la vamos a ver, no vamos a hacer todas las deducciones porque las tienen, particularmente lo que son las deducciones de cada una de las rentas, las tienen en los apuntes. Y tampoco creo que venga al caso. Así que bueno, tenemos primero la evaluación o evaluación al final del periodo, a cuota vencida, que es la ordinaria. Ordinaria, ¿por qué? Vamos a anotarlo también, ya que lo dijimos igual, porque es la más común. Es la más común. Y tenemos después a cuota adelantada. Y tenemos la evaluación o evaluación. Igual, ya que estás, hago un parate. Voy a tratar de armarme las clases. También lo decía al principio, vamos a hacer de rentas, vamos a hacer ejercicios hoy de final. Bueno. Vamos a hacer ejercicios de final. Vale. Vamos a hacer una breve introducción con algunos o dos ejercicios para precalentar, pero vamos a hacer justamente ejercicio de final, que hay muchos que se repiten. De hecho, creo que en su momento Sabrina me había pasado un final que creo que ustedes no tienen. Le saqué una fotito, después se los paso, pero le saqué una foto por lo menos al ejercicio de rentas. Justamente en un final que había 2 ejercicios de rentas y no había ejercicios de tasas, sí había ejercicios de evaluación de proyectos. Eso le interesa mucho, por lo menos al docente. Bien, evaluación o evaluación al inicio, tenemos al final. Al inicio del periodo, este sería el valor actual, y este también se desdobla en cuota vencida y en cuota adelantada. Bien, dicho todo esto, vamos a presentar lo que son las fórmulas de cada uno. Tenemos la valuación final de una renta que, como dijimos, es o sea, va a ser el valor final. Vamos a ponerlo bien, si después lo tienen. Va a ser el valor final de una renta de, podemos poner, de n cuotas pueden ser vencidas. Este sería el caso 1. Valuación final de una renta a cuota vencida. Valor final de una renta de n cuotas vencidas de,
para poner pesos, vamos a poner de una unidad, una unidad monetaria. Capitalizando a tasa y por periodo. Y vamos a presentar la fórmula. Les repito, la deducción la tienen en el apunte. Cualquier cosa, si les interesa, la podemos ver. Pero se dice que la evaluación final o el valor final de la renta, que siguiendo la nomenclatura del apunte, es S, que depende del periodo y de la tasa de interés, va a ser igual a C por 1 más I a la N menos 1, todo esto sobre I. Esta es la fórmula. Obviamente acá hay que tener cuidado porque las fórmulas no las presentan con I y hay que tener especial cuidado. Vamos a poner acá un cuidado, porque si no va a dar cualquier cosa. Igual me parece que salta al absurdo. SI es justamente lo que hablábamos también en equivalencias de interés, tanto compuesto como simple y como descuento simple. SI porcentual sobre 100. Después, bueno, vamos a decir más o menos qué es esto. Vamos a poner, esto es el periodo, esta es obviamente la evaluación final. Este es el periodo, que de igual forma, como vimos en interés, puede medirse en años, puede medirse en meses, etcétera. Y la tasa de interés también, esta es la tasa de interés, y también puede medirse en años, meses, etcétera. La idea es que, y vamos a ponerlo acá, digamos, en lo que se mide N, de igual forma que interés, en lo que se mide N, debe medirse y también y viceversa. Bien, ¿qué más? ¿Alguna cosa más que podemos decir? No, este es el valor final a cuota vencida. Tenemos lo que sería la evaluación final a cuota adelantada. Después vamos a ver ejercicios donde podamos ver cuál es cuál, valor final de una renta. ¿Qué quiere decir esto, Andrea? Vamos a hacer un pequeño bosquejo contable. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3. Este es el periodo 0. Y este es el periodo N. Obviamente, las cuotas se presentan, este es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo N, las cuotas se presentan al final. No al principio, sino al final del periodo. Es decir, al final del periodo 1, señal del periodo 2, y acá vamos a tener nuestra evaluación futura. En caso de la evaluación inicial, es el valor actual
y va a ser acá. Vamos a hablar antes del pasaje. Hay un pasaje que no creo que lo vayan a utilizar, pero siempre es bueno, por ahí puede aparecer algún problema. Pasaje de una evaluación final a una evaluación actual. Y lo deben haber visto como valor actual o valor futuro. Esto también, además de evaluación final, puede entenderse como valor futuro. Y es que el valor actual de un valor futuro es ese valor futuro que nosotros tenemos traído a la tasa y n periodos. Es decir, si nosotros lo llevamos para acá, lo tenemos que llevar y restar n periodos. Fíjate que esto obviamente siempre va a ser mayor a 1, entonces un número mayor a 1 elevado a la n se va a hacer cada vez más grande. Eso nos dice que el valor actual va a ser menor al valor final. O algo que por ahí es más fácil de ver es justamente el inverso. Que el valor, vamos a poner así, o lo que es lo mismo, el valor final es mayor al valor actual. ¿Por qué? Y porque acá siempre hay un interés asociado. Bien, vamos a presentar rápido, dicho esto, la evaluación final. Tenemos la evaluación final a cuota adelantada. Que es justamente como vimos acá, pero nada más que las cuotas van al inicio del periodo. Es decir, la cuota sería acá, la cuota del inicio del periodo, o sea, habría cuotas acá, y van a ver en la deducción, si es que les interesa, que la deducción es básicamente la misma que para el valor final, la cuota vencida. Lo que pasa es que hay que traer todo para atrás el valor final. Traerlo para atrás involucra un manejo algebraico que no, de nuevo, si quieren, después me lo preguntan, pero nos queda entonces la nomenclatura de S', en este caso, para valor final, dependiente del periodo y la tasa, que va a ser igual a 1 más I. Este es el término justamente que trae esa cuota para atrás, o para adelante, y para atrás en realidad, por C, por, y nos queda acá 1 más I a la n menos 1 sobre I. Bien, esta es la fórmula de valor final a cuota adelantada, y nos quedan dos más, que es el valor actual a cuota vencida. Tenemos la evaluación o valor actual a cuota vencida. Que se simboliza con la letra A, según la nomenclatura que utilizan ustedes, que depende de NDI, y que es igual a la cuota por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I.
Bien. Y nos queda por último, para empezar a hacer un poco de ejercicios, el valor actual a perdón, esto es valor actual a cuota vencida, sí, valor actual a cuota adelantada. Que se simboliza de igual forma, nada más que tiene una A, la prima sigue estando, y lo que hace también es aparecer el 1 más I, que equilibra las cuotas por 1 menos 1 más I a la menos N, todo esto sobre I. Ahora, bien, vamos a hacer una más, que es la que me interesa, porque aparece a veces en parciales, y habíamos dicho que la jubilación podía entenderse como una perpetuidad. Y que a su vez la perpetuidad podía entenderse como un valor actual a cuota vencida, o una evaluación actual a cuota, a cuota vencida. Vamos a copiar un segundito esto. A dn, y que depende de dni, es igual a c por, obviamente, 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. Ahora, lo interesante es que la perpetuidad tenía la característica matemática, si se quiere, de que los periodos son infinitos, tienden a infinito. Y acá pasa algo, justamente cuando n tiende a infinito, podemos agarrar este término y analizarlo aparte. Tenemos que 1 más i a la menos n puede entenderse como 1 sobre 1 más i. Y siempre va a ser mayor o igual a 0. Una tasa nula no tiene ningún tipo de sentido. Perdón, esta es a la n. Entonces, esto va a ser siempre un número que es, de nuevo, mayor o igual a 1. Si yo hago un número mayor o igual a 1, y n lo tiendo a infinito, este número se hace infinito. O sea, un número que es mayor a 1 elevado a la infinito tiende a infinito. Entonces esto nos quedaría, vamos a poner comillas, porque un matemático me arrancaría la cabeza. Vamos a bajar un poco. Nos quedaría 1 sobre, entre comillas, algo que cuando n tiende a infinito, está teniendo infinito. Y un 1, o cualquier número en realidad, dividido por un número excesivamente grande, esto es igual a 0. Lo cual, la perpetuidad lo que tiene es que a de n tendiendo a infinito, obviamente una tasa i, es igual a c por, y acá me queda 1 sobre i. Con lo cual, en la perpetuidad, en este caso, el valor actual es igual a c sobre i. Esta es una fórmula importante para calcular perpetuidades y se calcula muy fácil. Bien, ¿me falta algo? No, y empezamos entonces. Vamos a precalentar un poco con el 4.1 de la guía que habíamos visto la otra vez, que es de rentas. A ver dónde está. Acá está.
me dice, el señor Juan Sebastián debe pagarle al señor Carlos Salvador dentro de 5 años, o sea, vamos a hacer siempre la línea temporal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Al final, el señor Juan Sebastián debe pagar al señor Carlos Salvador dentro de 5 años una suma en pesos. O sea, acá le voy a tener que pagar un valor final. Para juntar esa suma, deposita a partir de la fecha 1.000 pesos mensuales al fin de cada mes. O sea, él deposita una cuota al final de cada mes. Esto obviamente, estos son años. Después vamos a ver que esta recta temporal la podemos expandir si nos piden otro tipo de, nos piden meses, nos piden días. Este me parece que va a ser uno de los casos. Entonces vamos pasando. Tenemos una cuota que es igual a 1.000 pesos. Tenemos que, hay una de las dos personas que tiene que pagar a los 5 años. O sea que podríamos decir que n es igual a 5 años. Para juntar esa suma, deposita a partir de la fecha 1.000 pesos mensuales. Ojo, estos 1.000 pesos son mensuales. Al fin de cada mes. Eso me dice que directamente es una evaluación final, y si es al final de cada mes, va a ser una evaluación final a cuota vencida. ¿Se entiende más o menos por qué? Porque la clave es leer ahí al final de cada mes. Es una evaluación final a cuota vencida. Nos dice, 1.000 pesos mensuales al fin de cada mes. Si la tasa de interés es del 8,4% mensual, ya fijémonos que N e I no están en el mismo periodo temporal, y es del 8,4%, pero es mensual, y esto son años, nos pregunta justamente cuál es la suma adeudada. O sea, en realidad, pagar la suma en pesos, o sea, cuál sería la suma que va a pagar al final. ¿Cuál sería BF? La evaluación final. Entonces, sabemos de arriba que la fórmula de evaluación final a cuota vencida es SN de I, que es igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Genial. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerlo acá, debemos hermanar unidades de tiempo. Entonces, si el señor deposita sus cuotas mensuales durante 5 años, podemos decir que N es igual a 5 años por los 12 meses que tiene cada año. Entonces, esto finalmente nos queda que es igual a 60 meses. Y ahí sí hermanamos tanto el periodo como la tasa de interés. Es igual al 8,4% mensual. Y no olvidemos que este I tiene que estar en realidad presentado en
5% sobre 100. Entonces esto sería igual a 0,084. Y ahora ya tenemos todo como para ver cuál es esa evaluación final. Entonces decimos, esto va a ser igual a la cuota que tenía, que era de 1.000 pesos, por 1 más 0,084 elevado a la n, que son 60 meses, menos 1 sobre 0,084. Y esto, si hacemos la cuenta, nos da aproximadamente igual a 1 más 0,084, todo esto elevado a la 60, a esto le restamos 1, y esto lo dividimos por 0,084. Sí, nos da 1.492,80 y pico, y eso multiplicado por el monto de la cuota, entonces nos dice finalmente que este señor le debía en total 149.000, o son millones. Son millones. 1.492.891 pesos con 3 centavos, con 30 centavos. Es básicamente, no es tan complicado, es básicamente tratar de leer el enunciado y ver justamente qué es lo que le pide. El que es más interesante de estos es el 2. El 2 es interesante porque de nuevo pide algo que nos va a obligar a usar logaritmos. Vamos a hacerlo genérico primero, así por ahí tienen la fórmula, si la quieren anotar en algún lado, para no tener que andar quizás haciendo todo el pasaje. Vamos a hacerlo genérico y así lo tienen. El 4.2 nos dice, ¿cuánto tiempo es necesario para construir un capital de 20.750 pesos si se depositan cuotas vencidas de 500 pesos y la tasa de interés pactada es del 5% trimestral? De nuevo, lo que quiere saber justamente es, sabiendo el valor final, que es el constituir un capital D, y él va depositando en cuotas vencidas a un 5% trimestral, y quiere saber cuánto tiempo le demandaría llegar a un valor final de 20.750 pesos. Entonces tenemos que ese DNI, perdón, este es el 4, es el 4.2. Tenemos que, vamos a decir primero lo que es, obviamente es una evaluación final a cuota vencida, porque él deposita, bueno, te dice directamente que deposita a cuota vencida. Entonces, los datos que nos da es el monto al que él quiere llegar, que es justamente ese valor final, que es igual a 20.750 pesos. N no lo sabemos, es justamente lo que tenemos que averiguar, pero sabemos que la tasa de interés pactada es del 5%, y acá lo pongo en rojo, trimestral. Eso hace que automáticamente, cuando nosotros resolvamos el problema, N nos dé en trimestres.
acá no nos pide que nos den algo especial, por ahí nos podría haber pedido meses, pero sabemos que cuando resolvamos el problema n, en un principio nos va a dar en trimestres, y después lo podremos pasar, si queremos, con una regla de 3 simple, básicamente diciendo que un trimestre son 3 meses, entonces x trimestres va a ser y meses. Esto nos va a dar en trimestres. Entonces, de nuevo, tenemos, bajamos un poquito, para la goma. Bajamos un cachito, y tenemos nuestro S, nuestro valor de evaluación final, que depende del periodo y de la tasa de interés, que es igual a C por 1 más I a la N menos 1, todo esto sobre I. Y nuestra incógnita es justamente esto. Esta es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de despejar genéricamente para que de última les quede la fórmula, por si la tienen que usar, o que sea parte de quizás una hoja de fórmula. Si queremos despejar eso, lo que tenemos que hacer es ir pasando, perdón, decimos, bueno, entonces tenemos S de N I sobre C va a tener que ser igual a 1 más I a la N menos 1, todo esto sobre I. Pasamos el I multiplicando, y si pasamos el I multiplicando, ya podemos pasar el 1 sumando también a la izquierda. Entonces nos va a quedar algo así. S de N I sobre C, todo esto multiplicado por I, todo esto más 1, vamos a hacer así, esto va a ser igual a 1 más I a la N. Y acá, como les dije la otra vez, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Qué logaritmo? De nuevo, pueden aplicar el que quieran, pueden aplicar el logaritmo natural, vamos a poner el logaritmo natural de x, que es básicamente el logaritmo en base e, es el más común, lo tienen en la calculadora como ln, o pueden aplicar simplemente el log de x, que para la calculadora el log de x es el logaritmo en base 10. ¿Por qué hacemos, de nuevo, por qué aplicamos logaritmo? Recuerden que había una propiedad que dice que el logaritmo de, vamos a poner un x a la n, esto es equivalente a decir n por el logaritmo de x. Es por eso que aplicamos logaritmo, para poder bajar la n y poder despejarlo. Yo en mi caso me voy a decantar por una cuestión de costumbre a aplicar logaritmo natural. Entonces, vamos a correr esto un poquito más para no copiar todo de nuevo, pero para hacerlo un poco más prolijo, acá nos queda 1 más I a la N, y aplicamos logaritmo. Logaritmo natural de esto es igual al logaritmo natural de esto. Entonces, para no arrastrar tanto y seguir haciendo cuentas, vamos a llamar a esto alfa, y tenemos que el logaritmo natural de alfa va a ser igual a n por el logaritmo natural de 1 más i, lo que dice entonces que el logaritmo natural de alfa sobre el logaritmo natural de 1 más i es igual a n, y ahora sí lo despliego para que, si quieren, agreguen esto en una hojita de cálculos. Nos queda finalmente que el logaritmo natural de, y acá teníamos s de n y todo esto sobre la cuota
y esto multiplicado por el interés más 1, que esto era alfa, dividido el logaritmo natural de 1 más i es igual a n. Esta sería la fórmula La cerrada. paloma. Se la dio contra la ventana. ¿Se te pegó una paloma contra la ventana? Sí. Nunca me pasó. Está muy limpio el vidrio eso. Bien, si reemplazamos los valores, vamos a reemplazar los valores, para nuestro problema teníamos entonces el logaritmo, vamos a poner acá, para nuestro problema tenemos que es el logaritmo natural de el monto a que este señor quería llegar, que era de 20.750 pesos. A cuotas vencidas de 500 pesos. 500 pesos es la cuota. Por la tasa de interés, que era del 5% trimestral. 5%, obviamente era el 5% dividido 100, es 0,05. Todo esto más 1, dividido el logaritmo natural de 1 más 0,05. Y esto nos da aproximadamente igual. Vamos a hacer la cuenta. Logaritmo natural de 2750, sí, por 0,05 sobre 500. Todo esto le sumamos 1. Dividido el logaritmo natural de 1 más 0,05. ¿Sí? Y eso nos da un valor que es de 23,02 trimestres. Que podríamos decir que es aproximadamente igual a 23 trimestres. Si lo queremos hacer un poco más fino, siempre podemos decir cuánto vale 0,02 trimestres en meses, y si nos queda muy chico, cuánto vale en días. Y podemos decir, no sé, 23 trimestres con 3 días. Pero bueno, contestar así está perfecto, aproximadamente 23 trimestres. Listo, ahí tenemos el 4,2. Tenemos el 4,2. Acuérdense que esta fórmula, que está acá arriba en rojo, es la fórmula genérica para poder averiguar un periodo dado, digamos, todo el instrumento, dado el monto, dado la cuota y dada la tasa de interés. Me interesa ir ahora sí vamos a... este creo que es uno de los ejercicios que estuvieron en el grupo en el que yo estoy, que es uno de los recientes, que le voy a poner, porque creo que figura como ejercicio 3. ¿Está en un final? Era un final de, ya te digo, es el de julio o junio de 2020, que está en el grupo. Ajá. Vamos a poner acá una rayita, vamos a poner ejercicio de final, y si no me equivoco es el de julio. ¿Qué dice? Un seguro de retiro. Julio de 2020. Ya te digo, a ver, porque lo tengo acá. Final de administración financiera, el 3, sí, seguro de retiro. Sí. Igual es rápido porque ese particular, si se fijan, no les da la tasa de interés. Entonces lo que le dice es, usted contrata... Sí, decime. No, que me imagino que siempre son parecidos, ¿no? Alguno de los tres datos no te los da.
Lo que pasa es que en este, como creo que fue uno de los primeros finales que se hizo virtuales, Sabrina me comentaba que si bien te pedían hacer algún que otro cálculo, era más que nada para que le respondas en texto. O sea, viste que te Claro. pregunta, te dice qué tipo de cálculo o evaluación debe realizar para conocer el importe que recibirá el vencimiento del mismo. El tema es que le digas qué tipo de renta utilizarías como Claro, porque evaluación. ¿cómo haces los ejercicios en la No, compu? no, el tema es que no puedes brindar un resultado exacto, no hay forma. Después por eso Claro. les traje otro de final en el que sí. Este, después les voy a pasar la foto, porque no la Claro, pero puse igual, acá. ahora que lo pienso, ¿cómo lo resuelvo No, le en decís, o sea, compu? le respondes la pregunta. Fíjate que te dice qué tipo de cálculo o evaluación debe realizar para conocer el importe que recibirá el vencimiento del mismo. Y vos le respondés, bueno, yo tendría que hacer un Cálculo. cálculo a través de la fórmula de evaluación final de renta a cuota vencida, por ejemplo. Vamos a ver si es esa Claro. la respuesta. En ¿Y le realidad tengo la que dar la respuesta, respuesta? claro, te la escribís ahí en el Word. ¿Sí? Así literal. Ah. Dice, lo No, hacemos. está bien. No me pide el resultado. No te pide el resultado. Porque te dice qué tipo de cálculo. Y igual, si Claro. te pide el resultado, decirle, no te puedo dar el resultado si no me das una tasa de interés. Pues me están faltando, en realidad me están faltando mucho más datos. Ah, claro, tenés Eh, razón. Ahí son los dos datos. claro. Dice, usted contrata un seguro de retiro. Bien. Y ahí te dice ya, al principio te dice, depositando al inicio de cada mes 1.000 pesos. O sea, al inicio de cada mes. Claro. Durante los próximos 10 años. Y ahí te dice, indique qué tipo de cálculo o evaluación debe realizar para conocer el importe que recibirá al vencimiento. Entonces, tenemos inicio de cuotas y queremos saber o sea, al vencimiento, cuál es me perdí, perdón, para conocer el importe que recibirá al vencimiento del mismo. Entonces el importe al vencimiento es evaluación final o evaluación final, pero las cuotas son adelantadas. Entonces es evaluación final a cuota, perdón, a cuota adelantada. Obviamente lo podés explayar un poco más en el final, le decís cómo las cuotas son adelantadas y me pide el importe al vencimiento del mismo, entonces se trata de una evaluación final, una evaluación final de renta a cuota adelantada. O Y sea, esto hasta si quiere querés, decir sí, que él depositó 1.000 pesos a principio de mes claro, hizo esto durante 10 años. Entonces durante acá lo 10 que te años, dicen es, pero al principio, acá lo depositó, cuota, cuota, cuota. Pero quiere saber cuál es el monto, a los 10 años, luego ¿cuánto le van a...? a los 10 años quiere saber el importe que va a recibir. Obviamente acá, por supuesto, hay un interés que es periódico Sí, sí, sí. y es equidistante. Y acá abajo, si querés, le podés pegar, o porque he visto gente que le pega directamente la fórmula La que está, fórmula. que está acá arriba, que no estaría mal, la verdad que sería como completarlo. Claro. La fórmula de evaluación, que no la quiero copiar de nuevo para no perder tiempo, pero ahí tenemos a cuota adelantada, que es el S'. Ese sí lo voy a dejar escrito porque es S', no voy a poner todo porque si no Sí, vamos a tardar sí, sí. mucho. No, Decimos que hasta es el S', se la puedo escribir, si no. el S' de DNI, y obviamente yo en el examen lo que haría es escribir, ese sí, es escribir. Y después quería hacer el 4, que el 4 está bueno, porque, perdón, este es el 4, si no me equivoco, no les quiero decir, pero perdón, no les quiero decir, no les sabría decir, pero les averiguo de cuándo fue, que también es de un final, no me acuerdo si fue el final de septiembre o octubre del 2020. Después le voy a pasar bien la foto por
o se las paso por acá también, o se las paso por WhatsApp. Vale. Pero déjenme ver cómo era el... A ver, cómo era... Sí, más o menos como que era opción múltiple. Y te dice, se espera que el señor López se jubile en 28 años y desea acumular 750.000 pesos en su fondo de jubilación para ese momento. Para ese momento sería cuando se jubile, que es dentro de 28 años. Eso ya te da la idea de que esto está hablando de un valor futuro. Y te dice, si la tasa de interés es del 10% anual, ya tenemos tasa de interés, igual a 10% anual, ¿cuánto debería depositar en el fondo de jubilación al final de cada año? O sea, literalmente es valor final con valor final a cuota vencida. Eso siempre es leerlo entre líneas. Valor final a cuota vencida. ¿Cuánto debería depositar en el fondo de jubilación al final de cada año para lograr ese objetivo? Y te da A, B, C, D. Esa vamos a copiarlo. Te da A, que te dice un monto que es, bueno, vamos a ponerlo así, te dice 4.559,44. Justamente el monto B, que te dice que es de 5.588,26, y te das la opción 6, te da la opción D. Entonces, ya sabemos que es valuación final a cuota vencida. Es este tipo de renta. ¿Por qué? Porque el señor se quiere jubilar dentro de 28 años, sabe el monto, o sea, sabe lo que quiere luego de esos 28 años, que es igual a 750.000 pesos. Lo que quiere saber es, con un interés anual del 10%, cuál debería ser la cuota que tiene que depositar para llegar a este monto en, me falta el N, en 28 años. Este lo podemos resolver. En N, que es igual a 28 años. Siempre verificar, el N está en años y la tasa está en porcentaje anual, estamos perfectos. Lo que queremos averiguar es la cuota. Entonces, tenemos que S de NI es igual a la cuota por, tenemos 1 más I a la N, menos 1, todo esto sobre I. Y si queremos despejar la cuota, bajar un poquito, voy a agarrar esto, bajamos un poquito, acá, despejamos la cuota. Entonces básicamente lo que hacemos es decir, bueno, S, N, I sobre todo este bodoque, que es 1 más I a la N menos 1 sobre I, debería ser igual a la cuota. Si con los datos del ejercicio serían los 750.000 pesos dividido 1 más 0,1 sería 1,1 a la N, que N es 28, 1,1 a la 28, menos 1 dividido el I, ojo que hay que sacarle el porciento, el I que es 0,1. Y esto nos da 750,123 dividido, 750,123 y dividido, paréntesis, 1.1 elevado a la 28 menos 1 sobre 0.1
Y efectivamente, esto, ahí es cuando uno ya empieza a respirar. Es más, no sé si este problema le tocó a Sabrina cuando lo tuvo que rendir. Esto nos da un valor de que la cuota tiene que ser de 55,259. Entonces, obviamente hay 4 respuestas, pero ya vemos que la correcta es la B. La respuesta correcta es la B. La marco acá. Bien. Bueno, son las 4:04. Quiero ver, a ver que obviamente tienen más en la guía. En la guía tienen más. Acá tienen, por ejemplo, en este final que estoy viendo, que creo que es el de Sabrina, le tomó también el del contrato del seguro de retiro depositado al inicio de cada mes, de 1.000 pesos. Indique qué tipo de cálculo, evaluación tiene que hacer, etcétera. Se lo tomó también, o sea, le tomó 2 ejercicios de renta y son los 2 que hicimos. Así que con rentas por lo menos tenemos ejercicios de final metidos. Después voy a buscar también ejercicios de final de tasas, que no hay muchos, porque tasas lo usa más que nada para el BAN, pero tampoco, no se meten mucho en administración financiera, por lo menos no. En cálculo financiero, que es más de contaduría, ahí se meten un poco más. Después, ¿qué nos quedó de la guía propiamente dicha de la cátedra? Nos quedó el 4.3, que es, digamos, bastante fácil, porque te dice cuál será la evaluación inicial de 27 cuotas mensuales adelantadas de tanta plata con una tasa de interés de tanto. O sea, te dice exactamente el instrumento que vos tenés que usar y la fórmula que tenés que usar y llegar a un resultado. El 4.4 es interesante, ese se lo anoto, háganlo, porque el 4.4 está bueno. Voy a anotarlo acá un poco más abajo. Y les queda en realidad 3, les queda el 4. Les digo, para hacer, anoto obviamente los que quieran, cuando quieran. Yo porque más que nada estamos nosotros 2 solos acá, para que cuando mande esto se entienda un poco más. Para hacer, quedó el 4.3, quedó el 4.4 y quedó el 4.5. Son nada más que estos 3, y de hecho hay uno de esos que son muy, muy triviales. Ya para la clase que viene voy a buscar ejercicios de tasas de finales, más que nada también de los que me dieron ustedes, y a ver si consigo algunos más. Y vamos a hacer alguno de tasas para tratar de manejarnos dentro de las efectivas, dentro de las capitalizaciones y eso. ¿Sí? Bien. Bueno, Nico, Después, acá en adelante nos quedan 2 unidades, ¿no? Nos quedan 2 unidades, ¿sí? Y, ¿nos quedan 2 o nos quedan 3? Esta es la 3. No, estaba viendo la guía de ejercicio directamente. Hay 2. Claro, guía número 3 y guía número 4. La última, cuestionario, no, la guía número 4, claro. Sí, son pocas. La verdad que no falta mucho, igual yo se lo voy a tratar siempre de optimizar. Dale. De optimizar conforme, con vistas al final, obviamente. Que no creo que sea muy, muy diferente a lo que vienen tomando. Así no, que con eso son bastante parecidos. son bastante repiten. repiten. O repetidos entre otros finales o parecidos a ejercicios que hay acá en la guía. Sí, totalmente. Así que haciendo bien la guía es bastante. Haciendo bien la guía, y después yo tengo ahí preparado, me acuerdo que había preparado para Sabrina un PowerPoint, un Excel para ir probando algunos valores cuando lleguemos más adelante a ya utilidades retenidas, ese tipo de cosas, pero eso lo vemos después, eso no tiene nada que ver. Bueno, dale. Así que, bueno, Nico, y a todos, que tengan un buen fin de semana. Dale, muchas gracias. Nos vemos y ahora ya les mando todo, ¿sí? Hasta luego. Chao.